Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vamos a empezar viendo algunas definiciones. ¿Qué es un vehículo? Un vehículo de motor. Este coche, por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Es un vehículo de motor? Si has respondido que sí, has acertado. ¿Y este? ¿Qué me dices ahora? Oh, pues Tráfico no lo considera un vehículo de motor, aunque tiene motor. Curioso, ¿eh? Tranqui, que te lo voy a explicar todito para que te vaya genial en el examen. Lo primero que te enseñaré es la definición de vehículo. Vamos allá. Vehículo es todo aparato apto para circular por la vía. Por ejemplo, un coche, una moto, un autobús o un carro tirado por un caballo. ¿Y este dónde va? Ojo, no todo lo que nos encontramos por la vía es un vehículo. Debe ser apto, debe servir para circular. Por ejemplo, esta silla de oficina con ruedas no entra en la definición de vehículo porque no es apta para circular. Vamos a ver cómo clasifica Tráfico los distintos tipos de vehículos. Hay tres grandes grupos: sin motor, los no considerados de motor y los de motor. Las normas cambian dependiendo del grupo y del tipo de vehículo. Es por esto que tienes que conocer esta clasificación. Vamos a empezar con los vehículos sin motor. Los vehículos sin motor son los vehículos en los que, por mucho que busquemos, no vamos a encontrar el motor, porque no tienen. Por ejemplo, los vehículos de tracción animal, como este carro. O las bicis y los triciclos, que son las bicis de 3 ruedas. Por cierto, los compis de la DGT, para decir bicicleta, suelen decir ciclo de 2 ruedas. Para que no se te olvide esta palabra, te puedes acordar de las ciclostáticas, que son esas bicis sin ruedas de tu clase de spinning. En cualquier caso, los ciclos se mueven solo por el esfuerzo de tus músculos. Vamos, que no llevan ningún tipo de motor. También tenemos los remolques y semirremolques. Si te subes en un remolque y nadie tira de él, no irías muy lejos, ¿verdad? Necesitan de otro vehículo que tire de ellos, que los remolque. La diferencia entre un remolque y un semirremolque es muy sencilla. Si tú dejas un remolque solo, se aguanta, pero un semirremolque no. Una parte del semirremolque acabaría en el suelo. El semirremolque está diseñado para que una parte descanse sobre el vehículo que tira de él. Tanto remolques como semirremolques se pueden clasificar en ligeros y no ligeros. Hablaremos de ligeros si su masa máxima autorizada es de hasta 750 kilogramos. A partir de 750 ya hablaremos de remolques o semirremolques no ligeros. Esto es algo que luego sale unas cuantas veces en el curso. Por ejemplo, verás que con tu carnet de coche podrás llevar un remolque o semirremolque como el de la foto, siempre que sea ligero. Si quieres un remolque más pesado, tocaría volver a pasar por la autoescuela para sacarte otro carnet. Así que mejor si te lo aprendes ya. Aquí tienes un truco super express para que no se te olvide. Si cogemos el 750 y lo tumbamos los números y le pones un poquito de imaginación, verás que queda un dibujo de un coche con un remolque. Un remolque ligero, que es el que podrás conducir con tu carnet de por el morro, sin pasar por la autoescuela. Vale, sí, que hay que ponerle un poco de imaginación para ver un coche con un remolque. ¿Pero qué me dices de las constelaciones? ¿Tú qué constelación dirías que es esta? Pues los antiguos veían un león. Es la constelación de Leo. ¡Qué mono! Venga, va, dejémonos de estrellas y volvamos a la Tierra. Aquí lo importante es que hasta 750 es un remolque o semirremolque ligero. Y para terminar, en esto de los remolques hay una excepción que veremos más adelante. Los remolques o semirremolques agrícolas, los que se usan en el campo. Estos, para Tráfico, no entran en el grupo de vehículos sin motor. De momento, quédate con este dato y te lo explicaré más adelante. Pues ya estamos. Antes de terminar, mejor le pegamos un repasito a los vehículos sin motor. De tracción animal.
triciclos, la bicicleta, remolques y semirremolques. Acuérdate del truco del coche con el remolque. Hasta 750 kilogramos incluido, ligero. Y ojo, los remolques agrícolas no entran aquí. Antes de pasar al siguiente vídeo, no te olvides de hacer el test con las preguntas del examen que te hemos preparado. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.